aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. No sirve una mirada ideológica que termina usando a los pobres al servicio de otros intereses políticos y personales. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Por eso, fíjense en el siglo pasado, ¿en qué terminaron las ideologías? En dictaduras, siempre. Siempre. Piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo. Aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. O están conmigo o están contra mí. Para el populismo, el mundo es un mundo de bien y de mal. Respetamos la propiedad privada. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. Exprópiese. Chávez pensaba efectivamente que el Estado le pertenecía. Opóngase quien se oponga. Ruina, hambre y miseria. No importa que andemos desnudos. ¡El pueblo tiene hambre! Esto da dolor lo que está viviendo nuestro país. No importa que no tengamos ni para comer. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. El populismo es como un animal enjaulado. Hemos resucitado al padre Bolívar. El populismo ejerce una función liberadora. ¡Patria! ¡Socialismo! ¡O muerte! Esta revolución es pacífica, pero no está desarmada. Por aquí muy cerca va a pasar una obra maravillosa. Son obras que nunca se terminaron o que no se hicieron o que las dejaron a la mitad. ¿Cuánto real se invirtió y cuál fue el retorno de esa inversión? Amor, con amor se paga. ¡Presidente! ¡Te quiero mucho! ¡Vayan a ganar la batalla por la paz! Es la fractura de las familias. Y esa es la tragedia venezolana. Aquí se trata de salvar la revolución. Me ayuden a analizar y decidir. Lo otro es, puedo regresar al ejército. Ya mi promoción agarra el comando del ejército en 2021, el próximo año. Entonces ya hay un juicio pendiente de retorno al ejército y ahorita que manejamos el ejecutivo, simplemente el ejército se allana. Hay otro escenario también bonito. Hay que estudiar la experiencia de Allende. Si no se tiene bien controlada la Fuerza Armada, va a seguir un Pinochet. Y de ahí López Aliaga va a estar estimulando eso. La Marina de Guerra está recontra preocupada. Mira, se viene un proceso revolucionario. Se viene un cambio fuertísimo en el Perú. Va a haber una reacción de la Marina de Guerra dentro de la Fuerza Armada. Y la extrema derecha está desesperada, empezando por Porqui. Quieren dar un golpe, de frente van a entrar a dar golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de la Fuerza Armada, ¿no? El único que puede aguantarle a la Fuerza Armada en el poder soy yo, a Pedro Castillo. ¿Ya? Eso que lo tenga claro. Y ahorita también al ver de que este año, el 31 de diciembre termina la promoción de Ollanta de estar al comando del ejército. El 1 de enero del próximo año entra mi promoción. Y se queda por 2 años, a 3 años, a comandar el ejército. ¿Ya?
Entonces, es la promoción de Antauro Humala la que va a ser el comando del ejército durante el gobierno de Castillo, por si acaso. No, definitivamente, o sea, y vamos, gente, piensen, o sea, acuérdense los que tienen memoria de los años 80, o sea, era horrenda la situación. Ha mejorado tu situación económica, tú puedes comer un pollo a la brasa cada 2 semanas, una vez al mes. En esas épocas era prohibitivo, tú no podías acceder a eso, no podíamos acceder ni siquiera a la mantequilla. Cuando se mataba un chancho era todo un evento, un cerdo. ¿Por qué? Porque de ahí sacabas no dejábamos nada, ¿no? Aparte que hacerlo era realmente algo, un motivo de fiesta, porque comíamos carne después de mucho tiempo. O sea, de eso se han olvidado. Y ojo, las consecuencias de lo que va a pasar con Castillo y Cerrón, los que la van a pagar y con mayor fuerza son los jóvenes. Nosotros, yo estoy muy agradecida porque tuve la oportunidad de poder desarrollarme, de poder salir adelante, gracias a este modelo. Claro, yo he visto mucha gente que tiene 20 años, 22 años, que salen de la universidad, se enfrentan a una realidad en la que tienes que pagar derecho a piso, tienes que sacarte el lomo, ¿no? Fajarte para poder ir ascendiendo, mantener tu trabajo, etc. Yo también lo tuve que hacer y estoy segura que tú también. Y luego, ¿qué pasa? Luego, conforme estudias, te esfuerzas más, vas progresando y llegas realmente a lograr objetivos, a tener un sueldo digno en el sentido de, en cuanto a lo que tú aportas a la sociedad, pues se te paga, ¿no? Claro. Pero veo que aquí se cree, ¿no? Que la riqueza te tiene que caer automáticamente, que los productos parece que caen del cielo, ¿no? Que este café, o sea, yo tengo que consumir este café. O sea, no, tienes que trabajar para poder consumirlo. Hay muchos derechos positivos y derechos negativos y se están confundiendo esos términos. La verdad es que veo a los jóvenes que simplemente confrontados a una realidad universal, que es la que sales de la universidad y tienes que esforzarte muchísimo para demostrar tu valía y aportar valor a la sociedad. Ante este pavor prefieren lo más cómodo, ¿no? Que el Estado me dé. Entonces, no, mejora tú, supérate tú, como lo hicimos todos, como lo hacen todos en todo el mundo, ¿no? Y bueno, hay muchos mitos por ahí, pero la verdad es que, mira, Keiko Fujimori me gustó en el sentido de que habló y fomentó mucho el tema también de la liberalidad en cuanto al Estado, es decir, liberalizar proyectos, es decir, destrabar proyectos, ¿no? Algunos se van a tener que incurrirse en el gasto público. Esto quizás a mí no me gusta mucho, pero estos proyectos realmente van a beneficiar a mucha población y van a dar empleo. Por otro lado, habló también de destrabar proyectos mineros, proyectos en general que también van a traer muchísimo empleo y muchísimo pago de impuestos hacia el Perú. Es decir, con ella la inversión extranjera y la inversión en general está asegurada. Si tú tienes bastante inversión, tienes bastantes empleos, tienes más impuestos que pagar. Y con esos impuestos que estás pagando, pues obviamente sí hay capacidad como para cubrir muchos de los planes que ella está proponiendo, ¿no? O sea, muchos, no digo que todos. Teniendo en cuenta que la pandemia ha cambiado, o sea, la paralización de este mundo capitalista, es decir, la falta de capitalismo, ha hecho que mucha gente vuelva a la pobreza. Es que esta gente llena de pobreza, pues quiere que el Estado la rescate, ¿no? Porque al fin y al cabo es el Estado el que nos ha paralizado con el tema de la pandemia y todo. Y entiendo bastante bien que esto tuvo que ser durante unos meses, no tanto. Pero por otro lado, o sea, ella dentro de todo, al presentar a un Estado, a un gobierno, un país en el cual se fomenta la inversión y al fomentar la inversión, obviamente, el pago de impuestos. Claro. Pero mira, acá hay un tema. Se está hablando bastante acerca de, creo que has perdido el audio, Pati, estoy viendo en el monitor como que hablaras y no se te escucha, no lo sé. Pero bueno. No, es que pasó un carro, por eso me callé. Ah, ok. Bueno, pensé que teníamos ese problema, pero fíjate que acá hay propuestas. No, como pasó un carro así, yo lo paré. Discúlpame, para que...
Claro, todas las de que Keiko mencionó, destrabar proyectos, asumir algunos proyectos, ¿no? Pero Castillo de pronto, que no lo había dicho, también lo mencionó. Vamos a destrabar proyectos, pero culminó con un en mi gobierno, ni Conga ni tía María van, no van. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde va a generar riqueza? Si es que su programa contradice todo lo que vienen a ser las reglas del capitalismo y que además de esto sabemos muy bien que todo modelo socialista no genera riqueza. Entonces, ¿qué va a pasar con otro tipo también de proyectos mineros? La riqueza principal del Perú se basa en la minería. Entonces, ¿qué contradicción es esta? ¿A dónde va a ir en nuestro país si es que nosotros no tenemos entes de generación y solamente vamos a estar gastando y gastando en generar, digamos, proyectos que al final de cuentas no van a servir para nada porque no va a haber manera de movilizar capitales? Exacto, o sea, el secreto de Singapur para convertirse de un país pobre a uno de los países más ricos del mundo fue justamente bajar impuestos y fomentar el ingreso de inversión extranjera directa. De hecho, el lema era, mientras otros países espantan a la inversión extranjera, nosotros le decimos bienvenidos, ¿no? Y luego de algunos años vemos cómo es Singapur. No hay una persona en Singapur que tenga pobreza. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú tenemos varios proyectos trabados, ¿ok? Y allí sí hay, y es que es innegable, mucha movilización, partes interesadas en que estos proyectos no vayan, y que realmente estos proyectos, si fueran, generarían una cantidad de impuestos, de empleos, y un aporte de impuestos fundamental, sobre todo para esas regiones que lo necesitan. Varias de las propuestas de Keiko me gustaban en ese sentido. Por ejemplo, que el 40% del canon vaya directo a los bolsillos de las personas que están afectadas por la pandemia, que están en el punto en el que se da esta extracción. Me parece genial, o sea, realmente ayudas directamente a esta persona y no se desvía hacia la corrupción. Por otro lado, la subvención de las empresas mineras hacia la agricultura, teniendo en cuenta que los minerales ahorita están por los cielos en cuanto a los precios, es algo que sí se puede dar. No estamos hablando de un impuesto adicional abusivo, estamos hablando de que aprovechando esta viada, estos ingresos, estas utilidades fuertes, se puede dar un poquito más. Es muy diferente a cambiarte el panorama y decirte que me vas a dar el 70% y te quedas con el 30%. Son cosas opuestas, ¿no? Esas dos propuestas me gustaron. Me gustó también que destrabara proyectos como Chavimochi, como Majes, como también el tema de los hospitales que los gobiernos regionales han dejado a medio construir, o se ha quedado ahí, y que esto se tendría que destrabar. Tengamos en cuenta, gente, que hay muchísimo, pero muchísimo dinero que que o no se ejecuta o termina yéndose a los bolsillos de la corrupción. Y entonces, si tú eliminas estos dos puntos, se pueden construir estos hospitales, se puede destrabar estos proyectos, y realmente la población al final sería la beneficiada. Y que es muy difícil, Luis, hablar de las propuestas de Keiko, que ahorita te estoy hablando, y luego pasar a hablar de alguna propuesta de Castillo. ¿Qué dijo Castillo con respecto a la educación? Y es que de verdad dijo esto: ahora el médico te visitará. Ajá, Ya, así en es. serio, ¿cuál Milicianos es de la la salud. capacidad logística? O sea, si no tenemos nada, si no podemos ni siquiera atendernos bien en un hospital, ¿cómo funcionaría esto? No dice nunca cómo, no dice cómo. De hecho, se contradijo también en el tema de salud porque dijo solo estos dos temas, creo. Bueno, la vacunación, ambos lo dijeron, él no dijo cómo, ella No sí. dijo cómo y tampoco respondió cómo. Le preguntaron y él respondió cualquier cosa. Y no. Habló de Pero ciencia y dijo algo más. tecnología. No, se fue Increíble. por las patas, ¿no? Sí. Luego, un comentario que me pareció relevante sobre él es que, como te digo, al final nunca su inconsciente no le deja contradecirse, contradecirse con respecto al plan de gobierno. Es decir, dijo, en primer lugar, dijo, la salud no va a ser un negocio, ¿no? Con esto estás queriendo decir, obviamente, que adiós a todo lo que es clínicas y todo lo que sea salud privada. Y luego dijo, pero vamos a respetar la propiedad privada. Total, o sea,
No, pero siempre que habla de respetar la propiedad privada y la inversión extranjera, dice, bienvenidos sean, acá vamos a trabajar con ellos, pero siempre y cuando se adapten a lo que, o sea, o hagan lo que les digamos o estén de acuerdo con la nueva constitución. Entonces no está diciendo nada, solamente, o sea, nada para ellos. Está en realidad diciendo, ¿saben qué? No me interesan. ¿No? Sí, si quieren estar aquí, bacán, pero para ganar nada prácticamente, ¿no? Porque la propiedad privada para nosotros los comunistas no existe y no debe de existir, no es funcional para ellos, ¿no? Entonces ponen el ejemplo de Bolivia, pero Bolivia no ha tenido inversión privada desde que entró Evo. Y ya está en default. Bolivia está mal, está en crisis. Así es, así es. O sea, es realmente preocupante, ¿no? Ya no, sigo estresando. Sigo estresando, pero lo que decía Castillo eran contradicciones y no sé, realmente, por ejemplo, un punto que se le ha criticado a Keiko Fujimori es un punto que para mí es maravilloso y es el siguiente. ¿Cuánta informalidad tenemos en el país? 30%, ¿no? Entonces el emprendedor es informal, básicamente. Lo que dice Keiko es formalizarles, permitiéndole que durante los 2 primeros años no pagues impuestos, pero ya eres formal. Al segundo año, o sea, después del segundo año empiezas a pagar impuestos. Eso es bonito, eso es bueno. O sea, no ha dicho vamos a dejar de cobrar impuestos. Lo que ha dicho es, vamos a permitirte trabajar 2 años sin pagar impuestos. Es decir, los informales ya no van a tener esa necesidad de escapar, de huir de la policía o de que veas tu bodega cerrada, qué sé yo. A mí me encantó esa propuesta. Como soy liberal, obviamente, me encanta cuando hay disminución de impuestos, así es que me pareció buena, positiva. No se está reduciendo la capacidad o el recaudo fiscal, no, para nada. Simplemente que los informales pasan a ser formales teniendo 2 años en los que no pagan impuestos. Claro. Estos señores iban a pasar 20 años sin pagar impuestos, o sea, al contrario, les está dando mucho camino. ¿Hacia qué? Bueno, está promoviendo un comercio formal, pues, ¿no? Exacto, exacto. Esa es una excelente forma de promover el comercio formal. Otra propuesta que se le critica mucho a Keiko es el de dar 10.000 soles a cada familia que ha perdido a un ser querido por el tema del COVID. Y yo te digo que a mí me parece bien, porque no estamos hablando de una cifra monumentalmente irracional. Estamos hablando de 10.000 millones de soles aproximadamente que se pueden sostener y que creo que serían alivio para estas familias. Tengamos en cuenta que fue por justamente la incapacidad del gobierno que muchos fallecieron. Y entonces es una propuesta que a mí también me gusta. Y sí, espero que mucha gente dice, ay, esta señora cree que con dinero se cubre la tristeza. Claro que no se cubre la pérdida de un ser querido. Es obvio que alguien comente así, pues, ¿no? Claro, pero te estoy dando un alivio al menos para que puedas cubrir los gastos de sepelio que tuviste que cubrir, para que si perdiste a una persona que traía dinero a la casa, al menos tengas un alivio. O sea, es criticar por criticar. Y como te digo, podríamos criticar y seguiremos criticando mucho del programa de Keiko, pero al otro lado no tenemos nada. Es como la nebulosa. Bueno, la mayoría de críticas suelen ser irracionales. Sobre todo en épocas de política, casi todo lo que se dice de un bando o de otro en general es algo irracional, pero fíjate cómo cala perfectamente en el pensamiento de la población, ¿no? Y es que estamos enfrentados. Si no fuese así, si todos fuésemos más analíticos, probablemente esas críticas caerían en saco roto. Pero vamos a lo que tú acabas de decir. Podemos hablar del programa de Keiko, podemos de repente criticarlo, podemos decir que está bien, que está mal, pero ¿qué hacemos por el lado de Pedro Castillo? Escuchamos grillos, o sea... Exacto. No hay nada. Sí, ese es el problema. Es que por eso te dije, es muy difícil para mí empezar a debatir qué ideas estuvieron mejor frente a las otras. No estamos hablando de 2 candidatos que presenten ideas medianamente razonables y propuestas medianamente lógicas y cumplibles. Estamos hablando de una persona que presenta esto y de, como te dije, una nebulosa, o sea, un sí pero no, una serie de contradicciones, pero siempre dentro del discurso manteniendo esta política de estatización, de odio a la propiedad privada, de un Estado cada vez más grande, de
expulsar toda la inversión extranjera directa que se pueda, salvo que se subleve, que se acople a lo que este candidato y esta corriente quiere. Claro. Una opción totalmente contradictoria. Habló de la papa. A razón de la última vez que hablamos, Luis, yo investigué sobre este tema. ¿Sabías que las importaciones por concepto de papas es menos del 1% de lo que consumimos? Es decir, estas papas que se importan son solo para restaurantes. Exacto, básicamente para pollerías, sector gastronomía en general. No afecta el importar papas para nada, ni al agricultor, ni a la persona, ni a nosotros que lo consumimos. Pero ojo, limitar las importaciones, oye, ¿de qué estamos hablando? Nosotros no producimos todo. Y al final vas a destruir no solo la producción interna, ¿sí? Porque ya habló de las expropiaciones, nacionalizaciones, sacar a todo lo que no esté acoplado a su modelo, es decir, vuelan las empresas, se van, la producción se destruye en el país, y por otro lado ni siquiera permites que se importen los productos. ¿Qué pasa en las economías en las que no se permite una competencia entre el mundo y tu país? Pasa que fomentas la ineficiencia, ¿no? Los productos van a ser más caros automáticamente. Exacto, y además, como no hay competitividad, no hay un estándar más alto que el tuyo, ¿qué me importa lo que voy a producir? Igual me lo van a comprar. Si yo produje este café, como era antes. Me dicen que no puede, no va a llegar competencia del exterior, y acá en el Perú lo producimos nosotros. ¿Para qué voy a mejorar? ¿Para qué voy a bajar el precio si soy la única o somos solo los peruanos? Hay que tener en cuenta que esto es un arma de doble filo y muy peligroso aparte, porque si tú hoy día limitas las importaciones, pues los otros países te dirán, oye, si tú no quieres jugar conmigo... Yo tampoco contigo. Yo tampoco juego contigo, ¿no? Y ahí empieza pues la escasez, ¿no? Claro, pero también esto, ¿sabes qué? Va a generar oligopolios y monopolios. Obviamente. Claro, lo que pasa es que él no sabe que es un monopolio, pues, o sea, ya, la verdad, menos va a saber que es un oligopolio, pues, lo menciona, pero no sabe de qué está hablando. No sabe, no sabe, por eso es que la serie de memes que han salido, ¿no? Sí, van de la mano con una persona que está totalmente desconectada de todo, cualquier concepto económico, cualquier concepto que sea un poquito más sofisticado del que tendría una persona ignorante, porque es la verdad, ¿no? Ignora. Es una pena. Bueno, yo con esto, que quede claro a nuestros amigos, podemos reírnos un poco de la situación porque estamos hablando de un candidato a la presidencia. No es poca cosa, para empezar. Por lo otro, es un profesor, es alguien que tiene que estar con un nivel alto porque está enseñándole a personas, está dentro de una etapa formativa y es importante que esta persona sea de un nivel intelectual mucho más alto que el nuestro, porque tiene que hablar con propiedad, tiene que saberse hacer entender, tiene que colocar las cosas donde tienen que estar para que la formación sea adecuada, tiene que tener una buena metodología. Por ejemplo, tú y yo como profesores no sabríamos qué hacer, seríamos ignorantes como profesores de colegio. Tú eres una docente universitaria que es diferente, pero yo lo que estoy hablando es esto, o sea, nosotros todos ignoramos de cosas. O sea, somos ignorantes en muchos aspectos, que no se tome como algo peyorativo cuando decimos ignorantes. Simplemente estamos hablando de que para ser presidente, Pedro Castillo es un ignorante. Claro, o sea, ¿qué le pido a un presidente, no? Le pido que tenga conocimientos de economía. De hecho, es la base de la política, ¿no? Tienes que saber de economía, si no, no puedes pretender dirigir la economía de un país. Un país se mueve a través de la economía. ¿Qué es la economía? Es la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades infinitas, ¿no? Nada más es eso. Ok. Y esa es la base de cómo como, si como o no, ok, si tengo trabajo o no. Entonces, tenemos aquí a un señor que realmente no demuestra ningún conocimiento de prácticamente ningún tema que quiere abordar. Cosas básicas, ¿eh? No, y claro, exactamente, básicas. Cosas básicas. Es por eso que el plan de gobierno, que directamente nos lleva a un desastre, como te digo, a nivel económico, a nivel social, claro, no mide las consecuencias de este plan, porque quizás no las sabe, ¿no? Esta persona. Quizás alguien que está por encima de él sí la sepa y le convenga, ¿no? Tengamos en cuenta que, oye, este partido,
este presidente posible, que esperemos que no, está ligado a Modavet, está ligadísimo a Chávez y Maduro. Los gobernantes que más hambre han generado en las últimas décadas en Latinoamérica, y tú vas a votar por él, o sea, es como que no me puede entrar a la cabeza. Oye, a Keiko se le pueden criticar muchas cosas, yo también incluso, ¿no? Pero no está atentando contra el mercado, y cuando hablo de mercado hablo de ti, de mí y de todas las personas. Nosotros somos los que al final determinamos precios, determinamos cuánto consumir, qué consumir y qué producir. O sea, libre mercado no es apoyo a las grandes empresas. Libre mercado es dejarme a mí la posición de decidir y dejarte a ti la posición de decidir. Ahora, según lo que dijo Castillo, y lo dijo claramente, es que el Estado controlaría el mercado. Es decir, fijación de precios. Ya hablamos de la fijación de precios. Tú me fijas el precio de algo y yo dejo de producirlo, ¿no? Va a haber escasez, inflación. Con el cambio de constitución se puede generar una inflación galopante, llegando a hiperinflación. Claro, tiempos de Alan García, primer gobierno. Destrucción de todo lo que es la producción. Destrucción de la propiedad privada también, más Estado, más poder, es decir, le vas a dar más poder al Estado que por décadas, no, por siglos, ha demostrado corrupción. ¿Quieres tú eso? O sea, porque ese es el plan de Castillo, destruir la propiedad privada, destruir la producción nacional, ahuyentar las importaciones, generando evidentemente inflación, escasez, y darle más poder al Estado. ¿Cómo puedes crear empleos si no vas a fomentar la inversión privada? Claro, agrandando más el Estado. Y el Estado vive de los impuestos, básicamente. Destruyes la parte productiva privada. Entonces, ¿quién te financia? La deuda. Estamos con un grado de inversión aún, pero ya con perspectiva negativa. O sea, lo que se viene... Y yo te digo, personalmente, me gustaría que tengamos un cierre de los mercados, que no nos presten. Si sale Castillo, que no nos presten dinero, para tener que vernosla por nosotros mismos cuanto más rápido mejor. Porque la política va a ser o agarrar el dinero del Banco Central de Reserva, nuestras reservas, se van a ir rapidísimo, y la otra es endeudarse, ¿no? Entonces, ojalá no podamos endeudarnos más, y entonces nos enfrentemos a nuestra realidad lo más... Sí, pues, pero eso también podría generar otra cosa, Pati, que nos hipotequemos a Rusia, a China, a Turquía como Venezuela. Y entonces no, es que vamos eso a es lo estar... que va a pasar, tal cual, es lo que va a pasar. Pero va a ser más rápido si es que pasa eso, si no nos prestan, ¿no? Entonces nosotros vamos a generar nuestro propio bloqueo y después vamos a estar en más problemas. Para mí es mejor, o sea, yo te digo, con el plan de Castillo no vamos a tener no tenemos la cobertura que tuvo Venezuela con el petróleo, entonces nosotros no vamos a tener cómo camuflar este tema, ¿no? O sea, no necesitamos 5 años para que Castillo destruya la economía. Yo, según lo que veo, en un año ya está mal todo, ¿no? Ya empieza a haber escasez, empresas que se van, desempleo que crece, inflación. Todo esto, cuanto más rápido sea, desde mi perspectiva, es mejor. ¿Sabes por qué? Porque aún vamos a tener los ciudadanos cierto poder. Porque recuerda el régimen de Venezuela, el régimen de Cuba, y son regímenes en los que por dar tu simple testimonio o simplemente hablar dentro del país, te pueden asesinar. Desaparecen, ¿no? Te dicen todavía, ¿no? Marchando lo sacamos. En Venezuela, ¿cuántas marchas y cuántos muertos hay cada vez? No te hablo de 1 o 2 muertos, te hablo de cientos de muertos. Sí, lo peor de todo es que acá en el Perú decimos los venezolanos se vinieron porque no lucharon nada. Ellos han luchado mucho. Lucharon fuerte. Lucharon demasiado. Hasta lo sacaron a Chávez. Y después por alguna argucia lo repusieron 2 días después, acuérdate. Claro. Se ha olvidado de eso. Se ha olvidado que Venezuela no se rindió muchísimos años. Así y es. Los tenemos aquí dando testimonio, ¿no? Y... O sea, ¿quién más te falta ver? Sabes que va a haber hiperinflación, sabes que va a haber escasez, sabes que puede haber muertes, que no va a haber libertad de expresión, que un grupo, una cúpula se va a llenar de dinero, que este grupo está
pero así, muy afín a Venezuela, y de hecho yo creo que todas estas, todos estos, ¿qué te digo? Esta campaña millonaria de Castillo se financia por ahí, por Venezuela. Claro. Sabes también que hay vínculos directos con el terrorismo, y sin embargo dices, no, por dignidad Keiko no. Oye, a mí, ¿qué te digo? Estaría Villarán ahorita contra Castillo. Villarán, que tiene actos probados de corrupción y que yo la detesto con todas mis fuerzas, y votaría por Villarán y haría campaña por Villarán. Hasta Entonces, por Morillo votaría seguramente. hasta por Morillo votaría. Te prometo, si tengo a alguien que no está ni vinculado al terrorismo, ni a una dictadura chavista, oye, y que me va a permitir tener un libre mercado, pues luego lo controlaremos, haremos marcha, lo que sea. Pero bajo estas circunstancias no estamos hablando de dos personas democráticas que representan quizás un punto más hacia la izquierda, opuesto al mío, y un punto hacia la derecha. Estamos hablando de una persona que va a mantener la situación de libre mercado, va a permitirnos comer 3 veces al día, va a tratar de reducir la pobreza, como casi todos los que estarían en esta línea, ¿no? Y tenemos al otro lado la muerte, ¿no? Dirigidos a que nuestro país sea Venezuela. ¿Sabes cuál es el tema? Gente, no, y la gente de tu edad, mi edad, la gente que ha podido progresar en estos 30 años, nos podemos ir. O sea, no es muy difícil, no es muy difícil irnos, pero ¿quiénes van a salir caminando a ver a qué país llegas? Porque Latinoamérica se está volviendo muy roja. A ver a qué país, claro. ¿En qué país encuentras un lugar en el que puedas comer 3 veces al día por haber trabajado 8 horas? Porque en Venezuela el sueldo mínimo equivale a comprarte, me parece que 2 kilos de pollo al mes. O sea, esta es la situación. ¿Así eso te quieres dirigir? Aquí ya no se trata de defender a Keiko, o sea, no se ha demostrado nada. O sea, si se le hubiera demostrado algo como a Cerró, ella no podría estar candidateando. Por supuesto. Entonces, pero mira, yo te digo algo aquí, yo quiero interrumpirte ya hace un buen rato por una cosa que quiero soltarla ya, y me disculpas, Pati. Pero tú hablaste de dignidad hace un rato, ¿no? Yo, a lo largo de todos estos años, me he declarado antifujimorista. Lo sigo siendo. Soy antiqueiquista, me cae mal. Yo no estoy a favor de ella. No solamente soy anti por todo lo que pasó, sino que ella también me cae mal. Yo no puedo decir que me caiga bien, yo no puedo decir que porque ahora está luchando en contra de Castillo me va a caer bien o algo así. Pero hablaste de dignidad, y yo creo que allí está el kit del asunto. No somos muy dignos, y digo, no voto por Keiko por dignidad, por todo lo que pasó en el gobierno de su papá. Ya, ok, ella participó de alguna manera en el gobierno de su papá, pero no fue gobierno. O sea, el cargo de primera dama es un adorno, es como poner un florero, si es que no hace alguna actividad social en beneficio de alguien, como lo hizo Pilar Nores, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué dignidad nos va a quedar a nosotros después de un gobierno comunista? Si nos van a robar nuestros sueños, nuestras libertades, nos van a dejar morir de hambre, si es que no nos matan a balazos por protestar. O sea, nos van a imponer qué tenemos que vestir, qué no podemos comprar, qué no podemos hacer. Entonces, ¿de qué dignidad estamos hablando?